su venia, presidente. Compañeras y compañeros senadores, todo esfuerzo legislativo por hacer efectivo el mandato del artículo 1 constitucional relativo a la obligación de todas las autoridades para proteger, promover, garantizar y respetar los derechos humanos debe ocupar un lugar prioritario en nuestra agenda, porque solo de esta forma estaremos construyendo un marco jurídico sistemático, integral, sólido, siempre con miras a realizar dichas acciones y satisfacer los grandes objetivos de un Estado democrático y constitucional de derecho. La reforma constitucional de junio de 2011 es categórica en ese sentido, pues obliga a todas las autoridades a ubicar a los derechos humanos por encima de cualquier otro aspecto coyuntural. La minuta que hoy discutimos forma parte de esa labor y tiene un valor muy especial porque es receptiva a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los mexicanos que salen de nuestro país, se ven expuestos a violaciones a sus derechos humanos y legítimamente esperan que las representaciones consulares de México sean una verdadera garantía para defender la esfera de derechos que todos los mexicanos tenemos reconocidos, independientemente del lugar en el que nos encontremos. Es en ese plano en el que la autoridad diplomático-consular debe jugar un papel de suma importancia para constituirse como el garante de los derechos fundamentales de los mexicanos que se encuentran fuera del país. Como siempre lo hemos pensado, no basta con crear la institución garante, sino lo más importante es poner el acento en quienes la integran, en el perfil y en la experiencia de personas que le dan vida a ese órgano. Reflexión que hemos hecho en la Comisión de Relaciones Exteriores en cada una de nuestras comparecencias. La rama diplomático-consular es una de las áreas de acción del Estado mexicano donde mayores aptitudes se requieren en los funcionarios públicos que la hacen posible para afrontar los diversos retos que supone la representación de México en el extranjero, sobre todo cuando hay que velar por los derechos humanos de nuestros connacionales. Para todos los funcionarios mexicanos, conocer de derechos humanos rebasa un simple requisito curricular o de adorno, sino que se convierte en un elemento sin el cual simplemente no podemos hablar de capacidades para ejercer la función pública. Y que es una capacitación plena en derechos no significa una acumulación de conocimientos teóricos sin aplicabilidad y eficiencia práctica. Que un funcionario público conozca y comprenda el lugar que le ocupan los derechos humanos como el motivo y eje de su actividad, significa que el funcionario aprende no solamente de prácticas y protocolos en esta materia, sino que al mismo tiempo está siendo parte de un proceso de sensibilización y de toma de conciencia sobre el valor de la persona humana. El caso de un funcionario consular o diplomático no es la excepción, porque sus obligaciones para representar los intereses de nuestro país y de ejecutar la política exterior de México se subordinan a la más grande obligación del Estado mexicano, la cual es precisamente proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Bajo esa lógica, la propia Ley del Servicio Exterior mexicano establece las obligaciones específicas de los miembros del Servicio Exterior mexicano para promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los estados extranjeros y en los organismos y reuniones internacionales en los que participe México, así como proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones. Esta vital labor requiere de funcionarios altamente capacitados, tanto en la diplomacia propiamente dicha, como en aptitudes para hacer efectivas estas obligaciones con los derechos humanos. No es suficiente con asumir el cargo y establecer un compromiso con el cumplimiento de estas obligaciones. Lo que hoy exigen los estándares internacionales es que todos ellos vengan precedidos por la garantía de idoneidad y capacitación previa en la persona que ostenta el cargo. Con esta reforma no se desestima el trabajo que viene realizando el Instituto Matías Romero,
donde ya se han contemplado requisitos de ingreso y programas de estudio, donde figuran las materias de derechos constitucional, internacional y de los derechos humanos. Sin embargo, la profesionalización del servicio exterior exige ir más allá de la instrucción previa, pues se debe completar con la comprobación plena de esos conocimientos, sobre todo cuando se está por ingresar a la rama diplomático-consular. Hasta que no se cuente con una norma obligatoria para que los aspirantes a la rama diplomático-consular acrediten conocimientos en derechos humanos, la obligación de defenderlos cuando sea el momento en que los aspirantes ocupen posiciones dentro de la estructura consular o diplomática se mantendría endeble y no podría considerarse como la garantía que debería fungir para la salvaguarda de los derechos humanos de las y los mexicanos. En los procesos para la ratificación de embajadores y cónsules, hemos exigido a los comparecientes experiencia, conocimientos y una perspectiva de trabajo idónea para atender las exigencias de la alegación que serían enviados. Pero todas esas exigencias quedarían vacías si el postulante no cuenta con una noción sobre el contenido y alcance de las normas en materia de derechos humanos. De ahí que previamente a la participación en estos procesos de ratificación en el Senado de la República, resulta absolutamente sano que al menos los perfiles de carrera del Servicio Exterior mexicano cuenten en toda su formación y se les exija para promoción en la estructura diplomática acreditar conocimientos en la materia más importante para un Estado de Derecho. La situación de los derechos humanos en México se acerca a un punto de crisis, como lo han señalado en repetidas ocasiones distintas organizaciones internacionales. Ahí están las recomendaciones. La actitud de rechazo al gobierno federal ante estos cuestionamientos nos lleva a preguntarnos si requerimos de todavía una mayor capacitación en los altos funcionarios. Lo cierto es que, al menos en el caso del Servicio Exterior mexicano, con esta reforma estamos coadyuvando para implementar un requisito que permita tener plena certeza sobre su capacitación previa que en derechos humanos debe tener su personal, no dejando esta encomienda en manos de funcionarios ajenos y omisos ante situaciones críticas como la que atravesamos en México en materia de protección y defensa de los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.